Creepypastas para tener de fondo mientras te bajas del bus y escuchas Brueto de BCA's Disconnected. Quiero agradecer a Topo, La Hucha, y Nilo. Muchas gracias por hacer posible esto. Este título fue gracias a Ángel Gálvez. Empezamos. El pájaro. Durante un par de años, estuve estudiando en California, en Pepperdine, para ser preciso, y una mañana temprano, una gaviota despistada voló hasta mi ventana y se posó en ese pequeño espacio de pared entre el exterior de la ventana y el resto del mundo. No pude evitar notar su presencia, ya que había pasado la noche estudiando para un examen y mis compañeros de cuarto aún dormían. Decidí darle algo de comer. Le ofrecí un pedazo de bajel que había comprado en la cafetería cerca de la playa, y se lo comió felizmente. Luego, voló hacia el agua. Todo el evento no pareció tener mucha importancia en ese momento, así que lo olvidé y continué estudiando hasta que llegó la hora de ir a clase. A la mañana siguiente, más o menos a la misma hora, escuché unos golpecitos en mi ventana. Al principio traté de ignorarlos, pero continuaron por unos 20 golpecitos más, hasta que finalmente me levanté para ver qué era. Y ahí estaba de nuevo. La gaviota. En cuanto abrí la ventana, inclinó la cabeza hacia mí, esperando comida. Me pareció lindo, pero ya me había comido el bajel y no tenía nada más para darle. Entonces, corrí hacia el refrigerador, tratando de no despertar a mis compañeros, buscando algo que darle. Mis compañeros, que solían salir de fiesta en lugar de estudiar, gastaban más energía que yo, así que comían mucho más. Apenas quedaba nada en la nevera, salvo algo de cerdo desmenuzado que uno de ellos había guardado envuelto en plástico. Desenvolví la carne, tomé un poco y se la di a la gaviota. Al parecer, le gustó más que el bajel, y luego voló, tal como lo hizo la mañana anterior. Durante los siguientes 3 meses, la misma rutina se repitió. La gaviota golpeaba mi ventana casi al amanecer, yo me despertaba y la alimentaba. No me daba cuenta, pero poco a poco le fui dando porciones cada vez más grandes del cerdo, ya que no estaba prestando mucha atención a cuánto quedaba, salvo cuando se acababa y mi compañero iba por más. Así, la gaviota fue creciendo ligeramente a lo largo de los días, semanas y meses. Como dije antes, no le daba mucha importancia. Además, como a mitad del segundo mes, noté que la gaviota se volvía más agresiva con los golpecitos en la ventana. Nuevamente, no le di mucha importancia, pero no podía evitar notar que casi al final de cada semana, golpeaba más fuerte de lo normal. Llegó a tal punto que uno de mis compañeros se despertó, tomó un bate de béisbol y vino a preguntarme si había un ladrón en la casa. Recordemos, esto era en la universidad. Para evitar ese problema, empecé a tratar de escuchar el sonido del ave al aterrizar cerca de mi ventana, un suave plop bastante difícil de oír, e ir directo a la ventana cuando lo escuchaba. La mayoría de las mañanas funcionaba. En las que no, la gaviota golpeaba con más fuerza que nunca. Eventualmente, se formó una pequeña grieta en el cristal justo donde su pico golpeaba siempre. Pero una vez más, no le di importancia. Sin embargo, mi costumbre de ignorar las cosas estaba por acabarse. Una mañana, mucho más temprano de lo usual, probablemente alrededor de las 2 de la madrugada, si la memoria no me falla, la gaviota golpeó la ventana con más fuerza que nunca, tan fuerte que escuché un crujido que atravesó el vidrio. Me desperté de inmediato, sorprendentemente, mis compañeros no lo hicieron, y caminé hacia la ventana para ver qué pasaba. Lo primero que vi fue la ventana. La grieta, antes pequeña, se había convertido en una forma de rayo bastante grande. Luego, vi a la gaviota. Se veía más grande de lo que jamás la recordaba, sus pupilas enormes y el pico completamente abierto. En cuanto di un paso hacia la ventana, sus ojos se enfocaron en mí, dejando atrás esa mirada perdida que tenía al principio. Toda la situación era muy inquietante, y empecé a pensar que tal vez no debía haberla alimentado. Pero, por ahora, dejé esos pensamientos de lado. La gaviota me miró con esos ojos perturbadores por unos segundos más mientras yo abría la ventana, y entonces le hablé en un susurro suave, para no despertar a mis compañeros.
Hola, amigo. Le dije con mi típico tono de hablar con animales. ¿Qué haces aquí tan temprano? El ave simplemente continuó mirándome, su pico colgando abierto como si estuviera en estado de shock. Mi mirada se apartó de sus ojos, tan incómodos como siempre, y se dirigió hacia su pico. Y fue entonces cuando noté, casi, lo más perturbador de esa noche. Su pico estaba cubierto de sangre. En ese momento, no sabía qué pensar. Tal vez se había peleado con otro animal y se había lastimado. No tenía idea. En lugar de ayudar al animal, por alguna razón, mi instinto fue ir directo al refrigerador por el cerdo desmenuzado. Lo desenvolví, llevé todo el paquete hacia la gaviota y tomé un poco, como había hecho durante los últimos meses. Al ver la carne, el ave se mostró aún más ansiosa y hambrienta. Dejé caer la carne a sus pies, y la devoró de inmediato. Luego, comencé a alejarme, como siempre lo hacía, porque a ese punto, la gaviota solía marcharse. Pero esta vez no se fue. Simplemente se quedó ahí, mirándome con esos malditos ojos, su pico ensangrentado todavía abierto. Lo noté con el rabillo del ojo y me giré de nuevo hacia ella. Me pareció extraño. El ave siempre se iba en este punto. ¿Qué tenía de diferente esa noche? ¿Quieres más, amigo? Le susurré, dejando caer otro poco de carne, que comió aún más rápido que antes. Aún así, la gaviota no se marchó. Y empezaba a atreverme a decirlo, darme miedo. Así que intenté ahuyentarla por la ventana abierta. Entonces, el ave alzó vuelo, haciendo bastante ruido que aún así no logró despertar a mis compañeros, y me arrancó el paquete entero de carne de la mano. Luego aterrizó con tranquilidad, el cerdo en el pico, y yo caí de culo al piso. Eso hizo que mis compañeros se pusieran almohadas sobre la cabeza, molestos por el ruido. Estaba bastante molesto con la gaviota ahora, ya que fue muy agresiva conmigo, y traté de echarla con más insistencia, murmurando entre dientes. Fuera. Vete. Molesta por mis intentos, la gaviota voló al aire y quedó flotando frente a mí. Cada vez que movía los brazos para espantarla, se alejaba. Cuando los bajaba, se acercaba. Esto se repitió durante 1 o 2 minutos hasta que finalmente grité. Ya no quiero que estés aquí, ¿ok? Lárgate. 2 cosas sucedieron después de que esas palabras salieron de mi boca. La primera fue que mis compañeros de cuarto, desorientados y aún medio dormidos, se despertaron de golpe y se incorporaron para ver qué era todo ese alboroto. La segunda fue que el ave se lanzó hacia mi estómago como un misil, me derribó al suelo y procedió a arrancarme los órganos con el pico. La experiencia fue, por decir lo mínimo, terrible. El dolor era absolutamente insoportable. Mis extremidades estaban tan en shock que no podía siquiera golpear al ave, así que literalmente me quedé ahí tirado mientras me destrozaba. La única pausa que hacía durante el ataque era para tragar pequeños trozos de mis entrañas sangrientas que me había arrancado del cuerpo, y luego regresaba al festín. Gritaba de puro dolor mientras yacía ahí, paralizado por el shock, mientras mis compañeros intentaban desesperadamente arrancar al ave de encima mío. Lo último que recuerdo fue que me rompió una arteria y perdí el conocimiento por la pérdida de sangre. Cuando desperté, ya era de día, y estaba en una habitación de hospital con el sol brillando en mis ojos y vendas envueltas por todo mi torso. Unos segundos después de despertar, un doctor entró a mi habitación. Comentó que ya estaba despierto y luego me explicó que iba a estar bien, que los órganos que me faltaban no eran vitales, y que los que sí lo eran no ponían en riesgo mi vida por ahora y podían reemplazarse fácilmente en un par de semanas. Luego me contó que uno de mis compañeros, Kyle, había perdido un dedo cuando el ave se lo arrancó de un mordisco la noche anterior, lo cual me impactó aún más, y que mis otros compañeros sufrieron solo unos cuantos cortes y rasguños leves, pero estaban bien y esperándome en la sala de espera. Toda la experiencia fue bastante traumática, por decirlo menos, pero me alegra que todos estén bien y que haya terminado. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sé que esa gaviota sigue allá afuera, esperando a otra alma desafortunada que le dé la cena, para luego convertirse en su cena.
Sin embargo, también sé que no volverá a nuestra habitación, porque ya nos convirtió en su alimento. Por eso, en mi corazón, sé que esto no ha terminado en realidad, y nunca terminará mientras ese pájaro siga vivo y volando. Catacumbas de Disney. Hace un par de años, unos amigos y yo intentamos quedarnos en el parque después de que cerraran. Nuestro plan era solo tomar fotos. Nada siniestro ni nada por el estilo, solo queríamos poder decir que lo hicimos, ¿sabes? Básicamente, nos escondimos de baño en baño, de rincón en rincón, y logramos quedarnos hasta que cerraron las puertas y entró el equipo de mantenimiento. Nos sorprendió muchísimo que no nos atraparan. Fue casi extraño, considerando lo mucho que se habla de la seguridad de Disney. Nuestros corazones latían como locos y nos quedamos ahí un rato, escondidos detrás de una lápida en la mansión embrujada. Notamos que era cierto. El personal de Disney había firmado sus nombres en cada una. Finalmente, tuvimos el valor de caminar por el parque, todavía con cuidado para no ser vistos. Era un ambiente muy inquietante. De vez en cuando pasaba un guardia o un trabajador de mantenimiento, y nosotros simplemente nos agachábamos o nos escondíamos tras una esquina. Funcionó, durante más o menos media hora. Claro, no podíamos seguir con eso por mucho tiempo y, sí, nos atraparon. O sea, hay que reconocer que al menos lo intentamos y tuvimos éxito un rato, pero esa no es la parte interesante de la historia. Lo primero que dijimos cuando nos atraparon fue: ¿nos van a llevar al calabozo? Y nos reímos. El guardia de seguridad también se rió, así que el ambiente no fue tan tenso. Nos dijo que no éramos los primeros en intentar quedarnos después del cierre, pero quería saber cómo lo habíamos logrado. Le explicamos todo, y en realidad se rió y dijo que no era un mal plan. Nos dijo que tenía que llevarnos a la cárcel de Disney para interrogarnos más a fondo, lo cual nos pareció raro, pero desde el principio ya imaginábamos que, si nos atrapaban, nos llevarían allá. Tal vez eso era parte del plan desde el inicio. Tal vez queríamos ver las catacumbas de Disney más que estar en el parque fuera del horario. Así que llamó a más empleados para que lo ayudaran a escoltarnos, y fuimos rumbo a Toontown. Luego nos metieron en un elevador. Directo al infierno. Lo primero que notamos fue lo caro que se veía el elevador. No sé si eso tenga sentido, pero es difícil de explicar. Era como de acero inoxidable con espejos por todos lados, y el piso tenía una alfombra roja chillona. Pero se veía costoso. Solo había 2 botones, sin contar los de emergencia. Uno decía arriba y el otro abajo. Olvidé mencionar que nunca nos esposaron ni nos ataron las manos con bridas. Solo caminaron junto a nosotros, esperando que los siguiéramos. No es como si hubiéramos intentado escapar. Quiero decir, parecían personas decentes. ¿Cómo íbamos a saber lo que iba a pasar? El elevador se detuvo y empezamos a caminar por un pasillo perfectamente brillante, con olor a cloro. No había puertas a los lados. Solo un pasillo vacío y liso. Caminamos lo que pareció una eternidad, y ya nadie hablaba. Éramos yo, mis amigos, el guardia de seguridad y 2 trabajadores de mantenimiento más. Finalmente, llegamos a una puerta metálica pesada con un lector de tarjetas y un teclado. Uno de los empleados pasó su tarjeta y el otro ingresó un código. Vi el código que escribió. 121566. Solo lo recuerdo porque después descubrí qué significaba, y ahora me da risa recordarlo. Extraño. Es extraño que pueda reírme, viéndolo en retrospectiva. Nos llevaron por otro pasillo. Este sí tenía puertas a los lados. Cada una tenía un pequeño recuadro de plexiglas, como de 25x25 centímetros, en la esquina superior derecha. La verdad, se parecía más a un hospital psiquiátrico que a una cárcel. Nos llevaron a la habitación 1901. Adentro había un solo escritorio, y sorprendentemente, 3 sillas, una para cada uno. Luego se fueron, cerrando la puerta.
Nos sentamos como niños obedientes y esperamos a que volvieran, pero nunca lo hicieron. Pasaron 2 horas y nadie regresó por nosotros. Mi amigo Tim fue a la puerta y, sorprendentemente, no estaba cerrada con llave. Pero no la abrió. Le preocupaba que hubiera un guardia afuera y que pensaran que estábamos intentando escapar, y no queríamos meternos en más problemas. Pasaron unos 25 minutos más hasta que nos desesperamos y decidimos salir de la habitación. El pasillo seguía vacío, como antes. Sin señales de nadie. Nada. Empezamos a gritar. «Hola. ¿Hay alguien aquí?» Nadie respondió. Notamos que había cámaras de vigilancia colocadas sobre cada puerta, y empezamos a preguntarnos si quedaba algún alma viva en ese lugar. Deberíamos habernos ido en ese preciso momento, pero, vamos, ¿quién hace lo correcto en este tipo de situaciones? Todas las puertas se veían iguales, y cada una tenía un número específico encima. No estaban en orden, como del 1 al 10. Eran números dispersos. Por ejemplo, nuestra habitación había sido la 1901, pero la puerta junto a ella era la 1205. Lo pensamos un rato y finalmente asumimos que los números eran elegidos al azar. Caminamos por ese pasillo sin tener idea de a dónde íbamos, qué esperábamos encontrar o siquiera si importaba. Mi otro amigo, Guy, dijo que ya era hora de irnos. Que si realmente querían que estuviéramos ahí, ya habrían vuelto. Tal vez solo era una táctica para asustarnos. Tal vez solo querían hacernos creer que estábamos arrestados y estaban esperándonos afuera para reírse. Yo me sentía agotado por toda la situación, y Tim estaba completamente callado, asintiendo de vez en cuando. Estaba más interesado en mirar por las pequeñas ventanillas de 25 por 25 centímetros en cada puerta. No fue una buena idea. Intenté decírselo, pero claro, nadie escucha a la razón cuando está asustado. Y nosotros estábamos, sin lugar a dudas, jodidamente asustados. Las cámaras sobre las puertas detectaban movimiento y nos seguían mientras vagábamos por ese pasillo desierto. Una pequeña luz roja parpadeaba al fondo de la lente, una vez por segundo. No había ningún ruido. Lo único que se oía era nuestra respiración. Y entonces pasó. Habíamos llegado al final del pasillo. Lamentablemente, la puerta al final tenía otro lector de código. Probé el código anterior, el que vi que habían usado antes, pero no funcionó. En ese momento, las luces del pasillo se apagaron y escuchamos las puertas, maldita sea, todavía puedo escucharlas hasta hoy. Las malditas puertas se abrieron. Una por una a lo largo del pasillo, con un chirrido suave y luego un boom. Al golpearse contra la pared con fuerza. Como dije, después de ingresar un código inválido, las luces se apagaron y las puertas se abrieron, todas menos la de seguridad con el teclado. También notamos que desde cada puerta abierta se filtraba un poco de luz. Nos quedamos ahí parados, atónitos, por unos 5 minutos sin saber qué hacer. Pensamos que tal vez habíamos activado alguna alarma y que eso era parte del protocolo. Un simulacro estándar en caso de intento de fuga, ¿qué otra cosa podíamos pensar? Así que dimos la vuelta, alejándonos de la puerta bloqueada. Los tres sentimos, de pronto, una oleada de pánico, y supimos que teníamos que correr. Nadie lo dijo, nadie lo sugirió, simplemente lo hicimos. Fue como un instinto. Como una cría de gacela sabiendo cuándo correr del león. Y sí que estábamos en una guarida de leones. No fue sino hasta que pasamos como 10 puertas que empezamos a mirar dentro mientras corríamos. Había gente disfrazada. Corríamos junto a Donalds, Mickeys, Goofies, Plutos y todo tipo de personajes de Disney. Era una locura, y gritamos como locos. Sé que dicen que nunca hay que mirar atrás cuando corres, pero lo hice. Estaban saliendo de sus habitaciones y siguiéndonos. No corriendo, solo caminando con calma hacia nosotros. Creo que eso lo hacía aún más aterrador. Como si supieran que no teníamos a dónde ir. No sé si fue solo mi imaginación, producto del puro pánico y miedo del momento, pero lo juro por la vida de mi madre, que escuché It's a Small World, es un mundo pequeño, sonando por los altavoces. Le tengo fobia a las muñecas, y esa atracción siempre me dio escalofríos.
Ahora podía verlas, las pequeñas muñecas robóticas, paradas en los umbrales mientras pasábamos corriendo. Los personajes disfrazados seguían tras nosotros. Las muñecas no nos perseguían, gracias a Dios. Me habría muerto de un infarto si las hubiera visto seguirnos también, pero no lo hicieron. Eso no hacía que la situación fuera mucho mejor. Digo, ¿cuántas veces has sido seguido por un grupo de personas disfrazadas que parecían querer comerte vivo? Al menos eso me decía a mí mismo para no parar. Detenerme significaba ser devorado por el maldito pato Donald. No sé tú, pero yo no quiero morir así. Tim lloraba, Gui sudaba y respiraba como si se fuera a desmayar, y yo no dejaba de mirar hacia atrás para ver si seguían ahí. Por supuesto que sí. No sé cuántas puertas habíamos pasado ya, o si de verdad había personajes diferentes en cada una, pero sabía que ese pasillo tenía que terminar en algún momento, y que teníamos que salir de ese lugar ya. Más fácil decirlo que hacerlo. Miré hacia atrás después de 1 o 2 minutos más corriendo y ya no se veía nada detrás de nosotros. Escuchaba pasos, pero asumí que los habíamos dejado tan atrás que seguían caminando, como antes. El pasillo seguía, y Gui ya no podía más. Iba a desmayarse del cansancio. La puerta al lado estaba abierta, con la luz encendida y vacía. Decidí que nos esconderíamos ahí hasta recuperar el aliento y poder seguir. Cerramos la puerta, y noté que la habitación era la 1966. En ese momento, ese número no significaba nada para mí. Tim caminaba de un lado a otro. Guri estaba tirado en el suelo, aún respirando con dificultad, y yo me puse frente a la ventanilla. Afuera no se veía nada. Ya no se oía música, nada. Todo estaba oscuro, y era difícil asegurarlo, pero creí que al menos vería sombras o figuras. Aún así, me quedé vigilando. Después de unos 15 minutos, Gui dijo que ya estaba bien. Tim fue el único con suficiente cerebro como para sacar su nuevo celular Razer. Sin señal, claro. Abrió la puerta con cuidado, sin hacer ruido, y no escuchó pasos. Ya no nos seguía nadie, pero no íbamos a arriesgarnos. Volvimos a correr. Nos tomó solo unos 7 minutos más llegar a la puerta, más o menos. No tenía teclado, y estaba abierta. Entramos al mismo corredor de antes, y gracias a Dios, esta vez no había puertas. Corrimos hacia el ascensor, entramos, presionamos el botón de subir y nos quedamos ahí, mirándonos entre nosotros, sin poder creer lo que acababa de pasar. Nadie dijo una sola palabra. Solo esperamos a que se abriera el ascensor, de vuelta en Toontown, y comenzamos a avanzar hacia la salida principal. Nos mantuvimos en perfil bajo, usando la misma técnica de agacharnos y escondernos que nos había funcionado desde el principio. Todavía había trabajadores de mantenimiento y guardias de seguridad por ahí, pero ya no podíamos arriesgarnos más. Finalmente, Tim perdió el control y salió corriendo. No entendía qué lo había hecho estallar, hasta que miré y vi que todos en el parque estaban parados, mirándonos con expresiones vacías. Se escuchó una voz por los altavoces anunciando que 3 fugitivos se habían escapado de su cautiverio y que debían ser escoltados de vuelta a las cárceles subterráneas. Salimos corriendo con todo, alcanzando a Tim. Personajes disfrazados salieron de las sombras, trabajadores y guardias nos perseguían. Todos corrían tras nosotros. No veía bien, pero me imaginaba la baba escurriendo de sus bocas. Querían devolvernos allá abajo. Nos habíamos escapado, y estaban furiosos. La reja de salida estaba justo delante. Lo más escalofriante de todo era que, aparte de la voz por los altavoces, el parque estaba completamente en silencio. No se escuchaba ni una palabra de los trabajadores, ni siquiera ahora que corríamos como si se nos fuera la vida. De los personajes, de los empleados, de los guardias, nadie gritaba, nadie decía ¡alto! Nada. Solo se oían los pasos y la tos ocasional de Gui. Apenas cruzamos la puerta principal del parque, no nos detuvimos hasta llegar al estacionamiento. Nuestro auto ya no estaba, y nos quedamos ahí, rascándonos la cabeza. Seguimos corriendo por la carretera, que se extendía por kilómetros, deteniéndonos de vez en cuando para recuperar el aliento. Llegamos a una tiendita de esquina donde Tim usó su celular para llamar un taxi.
Cuando por fin llegó, lo tomamos de regreso al hotel donde estábamos hospedados, pagamos la tarifa y subimos a nuestras habitaciones. Al día siguiente, recibimos una llamada desde la recepción del hotel, así que bajamos. Había policías esperándonos. Dijeron que nuestro auto había sido llevado al depósito y que debíamos pagar una multa. No nos hicieron más preguntas, y tampoco nos molestamos en contarles nada de lo que pasó. Incluso ahora, en este foro cualquiera, la gente que no tiene razones para dudar de mí no me cree, así que ¿cómo esperar que un oficial lo hiciera? No valía la pena. Solo pagamos la multa y nos fuimos a casa. No hablamos sobre lo ocurrido en todo el viaje de regreso. No fue sino hasta un par de semanas después que me animé a buscar el significado de los números. Por curiosidad, supongo. Como todos saben, Walt Disney nació el 5 de diciembre de 1901. La habitación en la que estuvimos era la 1901, y la puerta al lado era la 1205. También murió el 15 de diciembre de 1966, que fue el código que uno de los trabajadores usó para llevarnos al pasillo principal. Qué coincidencia tan extraña, pensé. No sabría decirte si todo eso fue real. Tal vez nuestra imaginación se desbordó. Estábamos cansados. Eran como la 1 de la mañana cuando escapamos. Así que, sí, es posible que esa sea la explicación. Pero nunca lo voy a olvidar. Y no he vuelto desde entonces. Niños de la cueva. El 22 de noviembre, un grupo de rescate liderado por el Dr. Martín Incieda en las cuevas Dultaral de Pompey descubrió una grabadora dañada atada a un cordón guía blanco. En ninguna de las 4 expediciones se encontró a los desaparecidos ni a sus provisiones, salvo el cordón guía y la grabadora unida a él. Es el único registro de los eventos que vivieron las personas involucradas. Se grabaron 17 entradas de duración considerable, además de varias más breves que parecen haber sido grabadas por error, ya que no se escucha ninguna voz durante su duración. Lo que sigue es la transcripción del audio contenido en esas 17 grabaciones. Este es el Dr. Mason Perry, 12 de septiembre de 1996, avión sobre el Océano Pacífico, 4:41 de la tarde, hora estándar del Pacífico. En las cuevas Dultaral del pequeño estado micronesio de Pompey existe una especie de lagarto con uno de los mecanismos de defensa más extraordinarios conocidos entre los reptiles. Ha desarrollado la capacidad de lanzar piedras desde el suelo de la cueva donde habita, a velocidad letal, contra objetivos ubicados a decenas de pies de altura. Nadie sabe con certeza por qué desarrolló esta habilidad, ya que los pocos ejemplares disponibles fueron hallados deambulando fuera de sus hábitats cavernosos naturales. Mis colegas y yo estamos viajando a Pompey para estudiar al lagarto en su entorno original, en la primera expedición de su tipo, para intentar descubrir el propósito de este comportamiento tan único. La razón por la que nunca se había intentado una expedición similar, a pesar de que la comunidad científica conoce al lagarto desde hace unos 60 años, son los múltiples reportes locales sobre el peligro de estas cuevas. El folclore del pueblo indígena Tanichin, habitantes del área por miles de años, cuenta que dentro de las cuevas viven los hijos del demonio terrenal Bandul, que custodian la entrada a su reino subterráneo. Se dice que estas criaturas demoníacas matan a todo aquel que intente pasar por las cuevas, que permanecieron selladas hasta hace unos 1000 años, cuando los hombres movieron las pesadas rocas que cubrían sus bocas para construir edificios antiguos. ¿El folclore es solo eso? Claro. Los Tanichin no son una tribu aislada. Son un pueblo perfectamente moderno y rara vez toman sus mitos y leyendas antiguas de forma literal. Sin embargo, en 2 ocasiones durante los últimos 70 años, jóvenes se adentraron en las cuevas para demostrar su valentía y regresaron con historias aterradas de haber visto criaturas idénticas a las descritas en los antiguos relatos. Contaron haber visto animales grandes, cuadrúpedos, con la piel pálida y translúcida típica del albinismo cavernícola.
Estas criaturas tenían espaldas muy arqueadas, de cuyos extremos sobresalían extremidades delgadas con una sola articulación hacia afuera y pies planos en sus extremos. Se movían con torpeza, como arañas deformes, balanceando sus cuerpos flexibles de lado a lado. En sus espaldas tenían dos protuberancias inmóviles que se creía ocultaban alas, aunque nunca se las vio volar. Entre sus patas delanteras sobresalía una cabeza redonda con un único ojo rojo enorme que parpadeaba rápidamente. Ambos jóvenes, que los vieron solo desde muy lejos y desde una altura segura, los describieron viviendo en grupos de 30 o 40, murmurando constantemente con un zumbido bajo. Cuando el grupo detectó a los intrusos, emitieron un chillido agudo que, en ambos casos, espantó a los jóvenes. Uno de ellos dijo que al principio quedó paralizado de miedo y solo pudo correr cuando las criaturas se lanzaron hacia él a una velocidad aterradora. A causa de estos avistamientos, la creencia en los hijos de Bandul persiste entre los Tanichin, quienes se niegan a entrar en las cuevas. Mis colegas y yo sospechamos que las experiencias de estos jóvenes estuvieron muy influidas por las leyendas locales. Sin embargo, consideramos posible que alguna especie de crustáceo grande viva allí, por lo que hemos tomado ciertas precauciones de seguridad. Llevamos binoculares con visión nocturna para poder observar desde una distancia segura, sin necesidad de usar luces que puedan alertar a la fauna de nuestra presencia. Además, para evitar usar lámparas al tomar notas, he decidido grabar verbalmente con esta grabadora. Como no existen mapas de las cuevas, llevamos varios miles de pies de cuerda resistente para marcar nuestro camino mientras las exploramos. Cada uno de los 4 lleva pistolas semiautomáticas con 15 balas. Esperamos no tener que usarlas. Este es el Dr. Mason Perry, 14 de septiembre de 1996, entrada de la cueva Dultar al Menor, 3:18 de la madrugada, 11 horas adelante del meridiano de Greenwich. Estamos preparando el descenso a la Dultar al Menor, la más pequeña de las 2 cuevas principales de la cordillera Dultaral. Habríamos preferido explorar una diferente a aquella donde supuestamente fueron vistos los hijos de Bandul, pero fue la única a la que los guías locales Tanichin estuvieron dispuestos a llevarnos. Estamos equipados con todo lo necesario para una expedición espeleológica científica, incluyendo provisiones de comida y agua para 3 días. Nuestra meta es permanecer un máximo de 18 horas en esta primera incursión. Si necesitamos más tiempo para encontrar al lagarto lanzapiedras, regresaremos mejor preparados para una estadía más prolongada. Aún así, nunca se es demasiado precavido. Me acompañan en esta misión las doctoras Janet Briggs y William Kincaid. El doctor Martin Inciera cayó enfermo tras ignorar nuestras advertencias y probar un platillo local bastante exótico al llegar, por lo que no nos acompañará en esta expedición inicial. Una voz femenina se escucha al fondo. Se va a perder toda la diversión. En voz baja. Este es el Dr. Mason Perry, 14 de septiembre de 1996, dentro de Dultar al Menor, 4:36 de la madrugada, 11 horas adelante del meridiano de Greenwich. Se oye un clac que se repite, con eco, al fondo. Actualmente estoy observando a un espécimen adulto del lagarto lanzapiedras levantar y clasificar rocas. Cuando levanta una roca, la gira varias veces con su cola prensil y luego la vuelve a colocar en su sitio. Si encuentra un defecto en la roca, la lanza lejos, fuera del suelo de la cueva. Parece que el lagarto dedica parte de su tiempo libre a asegurarse de que su reserva de piedras sea más útil en caso de emergencia. Se oye una voz masculina, también en susurros, cerca. Mira, Mason. Un murciélago acaba de volar al techo. Sigue un largo silencio, luego un chillido repentino y un golpe seco. ¡Wow! ¿Vieron eso? Jesús, esa cosa es jodidamente rápida. El lagarto recogió una piedra y justo después el murciélago cayó del techo. Fue tan rápido que ni siquiera vi el lanzamiento. El lagarto está comiéndose al murciélago que acaba de matar. ¿Sabes, Janet? Pensábamos que esto era un mecanismo de defensa, pero parece ser un comportamiento de caza. Se escucha una serie de clacs extremadamente rápidos. Mierda.
Santo Dios, ¿qué fue eso? La mujer, sin aliento. Jesús, Mason, ¿lo viste? El lagarto intentó golpearlo, creo que lo espantó. Dr. Mason Perry, 14 de septiembre de 1996, dentro del adultar al menor, 4:45 de la madrugada. La doctora Briggs vio a uno de los hijos. Ahora sospechamos que es un arácnido, o tal vez algún tipo de insecto, en lugar de un crustáceo. Apareció trepando por el techo. Nosotros no lo vimos, pero el lagarto lanza piedras sí. Lanzó una serie de piedras hacia él con una velocidad sorprendente. La doctora Briggs fue la única entre nosotros tres que siguió la trayectoria de las piedras lo bastante rápido como para ver un destello de la criatura. Según la doctora Briggs, medía cerca de 1,5 metros de largo y quizá unos 60 centímetros de alto. No logró ver bien a la criatura, pero sí confirmó un solo ojo rojo, parpadeante, en el centro de su cabeza. La mujer. No estoy segura de esto, Mason. Tú no viste lo que yo vi. No quiero estar cerca de esa cosa. Yo digo que volvamos. La doctora Briggs está alterada por todo esto. Sin embargo, el Dr. Kincaid y yo estamos ansiosos por continuar. Tal vez solo sea porque queremos ver con nuestros propios ojos a estos hijos. Los jóvenes que exploraron estas cuevas reportaron que pasaron aproximadamente 1 hora dentro antes de toparse con el nido, así que, considerando el tiempo que llevamos observando al primer lagarto lanzapiedras, calculo que nos faltan unos 20 minutos más de caminata para llegar. El Dr. Kincaid ha intentado calmar a la doctora Briggs, diciéndole que estaremos en zonas elevadas y, a diferencia de los muchachos anteriores, estamos armados. La mujer. Deja de hablar con tu maldita grabadora un segundo. Estoy aquí mismo, no me narres encima. Quiero volver. Esa cosa era jodidamente rápida, ¿lo entiendes? ¿Viste qué rápido lanzó piedras ese lagarto, y aún así la criatura esquivó todas? Estas cosas son rápidas cuando quieren serlo, Mason. No quiero averiguar qué hacen cuando nos ven. Está bien, Janet, ¿qué te parece esto? ¿Te sentirías mejor si usamos solo la visión nocturna desde ahora? Así no podrán vernos, no tienes por qué preocuparte. Janet, ¿has visto animales en expediciones que sabemos que pueden matar a humanos con facilidad? ¿Qué es lo primero que aprendes sobre esos animales? ¿Qué dijiste todo el camino hasta aquí? La mujer. Que si los dejas en paz y te mantienes fuera de su camino, no te molestan. Exacto. Mira, Janet, estas cosas son arañas de cueva, ¿cierto? Las arañas no son criaturas agresivas. Si las dejamos en paz, nos mantenemos bien alejados y ni siquiera pueden vernos, estaremos bien. La mujer. Supongo. Está bien, iré. Pero quiero que esto quede registrado, en esa grabación que estás haciendo. Creo que esto es un error. Queda debidamente anotado. Susurrando. Dr. Mason Perry, 14 de septiembre de 1996, dentro del adultar al menor. Creo que son alrededor de las 5:15 de la mañana, pero no quiero encender la luz del reloj. Podemos verlos. Pero no creo que este sea el nido que describieron los lugareños. Solo hay 4 de ellos aquí. Todo lo que dijeron sobre estas cosas es cierto. El gran ojo, las patas delgadas. No puedo decir si su piel es gris ni si el ojo es rojo, viendo a través de estos binoculares con visión nocturna, pero la doctora Briggs ya lo confirmó antes. Sin embargo, esperaba que las alas fueran más grandes. Las cubiertas rígidas parecen llegar solo a la mitad de la espalda. Todavía estamos a una distancia considerable, y ni siquiera con estos binoculares logro suficiente nitidez para ver muchos detalles, pero no veo ninguna boca en estas criaturas. Tienen 2 rendijas verticales justo debajo del ojo, al parecer. Creo que son algún tipo de fosas nasales, lo cual me hace dudar que estas criaturas sean arácnidos o insectos. Y de hecho, hey, Bill, ¿eso parece una cola para ti? El hombre. ¿Dónde? La que está más cerca de nosotros, mira bien. Sigue un poco la curva de la espalda, pero solo cuelga ahí. ¿Eso es una cola? El hombre. Sí.
Sí, creo que sí. ¿Son reptiles estas cosas? No lo creo. La espalda se curva hacia abajo y la cola la sigue. Las espinas de los lagartos no se arquean así. Creo que estas cosas son mamíferos. El hombre. Se ven sin pelo. Eso no es raro en mamíferos subterráneos. Y podría ser pelo muy corto, ¿no? No puedo decirlo a esta distancia. La mujer. Bien, ya los viste. ¿Podemos irnos ahora, por favor? Sí, probablemente deberíamos. Martín va a querer ver estas cosas por sí mismo, de todos modos. Ah, mierda. Habla el Dr. Mason Perry, 14 de septiembre, 5:43 de la mañana. Hemos regresado al área donde observamos por primera vez al lagarto lanzapiedras en acción, y algo está mal. Seguimos la cuerda unos 90 metros más adelante y vimos que nos llevó hasta un charco poco profundo. Podríamos cruzarlo fácilmente, pero ninguno de nosotros recuerda haber cruzado ningún charco. Todo lo que viene después de este punto nos resulta completamente desconocido. Se oye a la mujer sollozar. Luego dice: esto es lo que él hace. Esto es lo que él hace. Esto es lo que él hace. Así castiga a los intrusos. Esto es lo que hace. Janet lo está tomando bastante mal. La mujer, molesta y alterada. Esto es lo que dijeron. Dijeron que Bandult encierra a las personas en estas cuevas. ¿No escuchaste? Esto es lo que hace. Nos está haciendo perdernos, tratando de confundirnos, de atraernos más adentro. Sus hijos nos han visto, saben que estamos aquí, y les dimos tiempo. Les dimos tiempo para volver a atar la cuerda en un nuevo camino que lleva más profundo a la cueva. El hombre. Tranquilízate, Janet. Ningún demonio de cueva está tratando de atraparnos, ¿de acuerdo? La mujer, gritando. Esto es lo que hace. Yo quería regresar. Yo quería regresar. Pudimos haber regresado, pero tú querías hacer tu maldita investigación y ahora estamos todos muertos. ¿Lo entiendes? Muertos. Vamos a seguir la cuerda. Janet no quiere, pero tiene más miedo de quedarse aquí sola. Es posible que rocas caídas o agua acumulada hayan cambiado el terreno y no nos hayamos dado cuenta. Si llegamos al final de la cuerda y resulta que algo la cortó, al menos sabremos. Según mis cálculos, pronto amanecerá. La luz del día debería ser una fuente fácil de seguir hacia una salida si todo sale mal. ¿Qué demonios son estas cosas? Llevamos una hora siguiendo la cuerda, y hace unos 20 minutos vimos a dos más. Estaban parados espalda, con sus partes traseras tocándose, y se balanceaban de un lado a otro entre sí, gruñendo y zumbando, con los ojos bien abiertos y fijos en la nada. Parecía un apareamiento. Sé que los insectos a veces se reproducen de esta manera, así que ahora dudo de mi teoría de que eran mamíferos. No creo que nos hayan visto, pero apagamos las linternas por si acaso. De ahora en adelante avanzamos solo con visión nocturna. Sollozando. Este es Mason Perry. El Dr. Kincaid ha desaparecido. Se resbaló por un borde y se golpeó la cabeza antes de caer. No sé a dónde fue a parar, y supongo que está inconsciente. Apenas cayó, Janet empezó a correr. Dice que uno de los hijos le agarró el tobillo y lo arrastró hacia abajo. Quiero regresar por él, pero ella se niega, y yo no tengo el equipo ni la habilidad necesaria para bajar solo por ese borde. Estamos dejándolo atrás, supongo. Ojalá podamos traer a alguien a tiempo para salvarlo. Mierda. Dr. Mason Perry, 14 de septiembre de 1996, dentro del adultar al menor. 7:27 de la mañana. Nuestra cuerda fue definitivamente cortada. La línea nos condujo directamente a la cornisa sobre el nido, así que sospecho que fue una broma de jóvenes locales. Naturalmente, Janet insiste en que fueron los hijos de Bandult tratando de castigarnos. Lo que vimos fue grotesco. Una de las criaturas colgaba de la pared, a unos 6 metros del suelo, con la cabeza hacia el techo. Dio a luz así. 6 o 7 crías cayeron directamente al suelo.
Las más jóvenes murieron por el impacto, y algunas más fueron asesinadas cuando varios de los adultos las destrozaron. Las 3 que sobrevivieron lo hicieron solo matando salvajemente a sus atacantes. Las vimos devorando uno de los cadáveres, y salimos corriendo. A estas alturas, estamos agotados, así que armamos un campamento. Estoy tomando la primera guardia mientras Janet duerme, si es que puede. Maté a uno. Se acercó al campamento y le disparé. Estábamos equivocados sobre estos animales. Son simios. Se ven inquietantemente humanos. Sospecho que se trata de una cepa desconocida de homínidos. No tienen ojos. Son completamente ciegos. Lo que creíamos que era un ojo en realidad era una boca, que se abre y se cierra. Tampoco tienen alas, lo que vimos era la caja torácica. La criatura parece un humano que camina boca arriba, con el estómago apuntando hacia el cielo. La boca parece estar en la parte superior de la cabeza por esta inversión. Lo que pensé que era una cola en realidad eran los genitales del animal. Son extremadamente delgados y sus piernas parecen sustancialmente más largas que las de un humano común. Sin embargo, carecen de masa muscular visible, lo cual es extraño considerando la velocidad con la que se mueven y su capacidad para trepar. Tienen dedos oponibles en las 4 extremidades, aunque está claro que los que deberían ser pies están poco desarrollados. Sospecho que la falta de masa muscular se debe al peso ligero de la criatura. No puede pesar más de 40 kilos. Definitivamente no tienen pelo, están cubiertos por una piel blanca translúcida. Janet se alteró mucho cuando lo vio, pero desde entonces se ha calmado bastante. De hecho, está más tranquila ahora que desde que vio por primera vez a una de las criaturas. Puede ser que ahora sepa lo que son, pero sospecho que tiene más que ver con el hecho de saber que estos hijos pueden ser asesinados. Aceptó tomar la segunda guardia y dejarme dormir unas horas. Mujer. Habla Janet Briggs, hija de Samuel Briggs, hija humana de la tierra del hombre Dios Cristo. Ahora entiendo cuál es mi deber. Voy a regresar al nido de los hijos de Bandul, para ofrecerme como sirviente del Dios de la tierra. Jamás saldré de estas cuevas, así que haré de Dulterania mi nuevo hogar, su reino bajo la tierra. Dejo este mensaje para Mason Perry, para que pueda unirse a mí. Mierda. Janet ha desaparecido. Mierda. Me dejó un mensaje en esta grabadora diciendo que volvió al nido. Obviamente, está mucho más alterada de lo que creí. Tengo que ir tras ella. Si no regreso, quien encuentre esto, díganle a mis hijos que los amo. Y salgan. Salgan ahora mismo si todavía están en las cuevas escuchando esto. Detengan la grabación y corran. Escúchenla después. Con pánico. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios. Habla Mason Perry. Mierda, no sé qué hora es. 9:30 de la mañana. Janet está muerta. Cuando llegué al nido, Janet estaba parada en el centro, quitándose la ropa. Los hijos la estaban observando. Estaban en círculo a su alrededor, solo mirándola. Y Janet se arqueó hacia atrás, como uno de ellos, y entonces fueron hacia ella. Oh, Cristo, ininteligible, sollozando. Eran 2, uno en cada extremo de ella, y empezaron a... Estaban violándola. Y otro vino y trató de subirse también, pero el que estaba entre sus piernas no paraba de embestir y no se quitaba del camino. Así que el tercero la agarró del torso y simplemente empezó a tirar. Le arrancó enormes pedazos de piel, de músculo, la abrió por completo, y luego fue por el agujero. Y luego 2 más hicieron lo mismo por el otro lado, y luego otros empezaron a abrir más agujeros, y pronto ya no quedaba nada más que un montón de carne húmeda. Oh, Cristo. Yo no quedó nada excepto, ininteligible. Y empezaron a comérsela. Jamás gritó. No hizo ningún sonido. Creo que quería morir. Han pasado 2 semanas desde que entré a estas malditas cuevas. Hace tiempo que me quedé sin comida, y mis intentos por atrapar lagartos lanzapiedras solo me han dejado heridas.
Usé el botiquín de primeros auxilios que traía para desinfectarlas y vendarme lo mejor que pude, pero me preocupa no poder tratarme si me vuelvo a herir. Encontré un poco de agua que parecía lo suficientemente clara como para reponer mi reserva. Espero que las rocas hayan hecho un buen trabajo filtrándola. He visto a varios de los hijos desde la muerte de Janet, pero no se me acercan. Creo que lo que los aleja es el cadáver de uno de los suyos en mi campamento. Tengo una teoría sobre la filogenia de estas criaturas. Creo que fueron, alguna vez, un grupo de homínidos primitivos que quedaron atrapados en estas cuevas cuando un derrumbe bloqueó la entrada. Pienso que se aferraban al techo lo más posible para mantenerse lejos del lagarto lanzapiedras, o tal vez para emboscarlo cuando tenían hambre. Sospecho que desarrollaron esa postura invertida para tener mejor visibilidad de los pequeños lagartos en el suelo de la cueva y para detectar piedras lanzadas hacia ellos. Con el tiempo, sus cuerpos cambiaron para adaptarse a ese estilo de vida, hasta que se volvieron lo suficientemente formidables como para caminar de nuevo por el suelo. Fuera del nido, parecen bajar al piso de la cueva solo para aparearse. Para cuando las rocas finalmente fueron removidas de la entrada, ya eran tan dependientes de la oscuridad que nunca salieron al exterior. Agotado, débil. Ya no tengo opciones. Necesito comida. Voy a comer lo que pueda rescatar del cadáver en mi campamento. Ojalá me dé la fuerza suficiente para intentar ininteligible salir. Sospecho, sonidos de arcadas, tos, creo que ha pasado una semana desde que comí de ese cadáver. No tuve indigestión inmediata ni signos de intoxicación, pero desde ayer me he sentido muy mal. Últimamente, he empezado a preguntarme si Janet tenía razón sobre los hijos. Al principio, pensé que podían ser homínidos primitivos, pero no puedo explicar la cuerda guía. ¿Cómo podrían haber sido lo bastante inteligentes como para cortarla y guiarnos hacia su nido? Ya no creo que haya sido una broma. No creo que alguien que conociera la historia de estas criaturas intentara dejar a otro ser humano varado en este infierno oscuro. Pensé que tal vez los hijos cortaron la cuerda por curiosidad y la llevaron con ellos hasta el nido. Pero hoy me di cuenta de que estaba atada en el campamento. ¿Cómo sabrían hacer ese tipo de nudo? Creo que intentaron engañarnos a propósito. ¿Es la cosa que los Tanichin llaman Bandul la responsable? ¿Hay alguna inteligencia o poder superior guiando a estas criaturas? Y. ¿Forma su ejército de hijos a partir de los humanos que atrapa en estas cuevas? ¿Son los hijos de Bandult antiguos homínidos o humanos deformes? Apenas puedo separar la realidad de la fantasía en mi mente. Jadeando. Mi reloj se me resbaló de la muñeca hace 2 días y se hizo trizas. He perdido toda noción del tiempo desde entonces. Estoy perdiendo peso demasiado rápido y espero morir pronto. Siento los ojos pegajosos e infectados. Ayer decidí encender una fogata para cocinar un poco del cadáver. No podía arriesgarme a otra infección, y no tengo acceso a ningún otro alimento. No había madera, así que quemé parte de mi ropa. Cuando terminé de comer toda la carne del cadáver, me di cuenta de que había perdido lo único que mantenía alejados a los hijos de mi campamento. Intenté mantener el fuego encendido toda la noche con la esperanza de ahuyentarlos. Ahora estoy desnudo y el fuego se apagó. Consideré quemar cualquier parte de esta grabadora que pareciera inflamable, pero lo he pensado mejor. Voy a atar esta grabadora a la cuerda guía con la esperanza de que cualquier intento de rescate la encuentre, aunque, dado el tiempo que ha pasado, dudo que alguien venga. Gemido bajo. Me duele la espalda terriblemente. La cinta termina aquí. Según el testimonio del Dr. Incieda, los rescatistas avistaron a varias de las criaturas mencionadas en las grabaciones durante su segunda incursión en las cuevas. En el cuarto viaje, cuando se encontró esta cinta, abrieron fuego contra una que se acercó al grupo, logrando ahuyentarla. Describieron a esta última como más robusta que las demás, y con lo que parecían ser vendas envueltas alrededor de los brazos. $12 minutos.
En el otoño de 1987, el canal local WSVTV2 de Atlanta, Georgia, buscaba llenar un espacio vacío en su programación de los domingos por la mañana. Tras recibir algunas propuestas de dueños de negocios locales, decidieron ceder la franja horaria disponible al joven reverendo Marley Sachs para un programa de temática religiosa. El programa se estrenó el 18 de octubre con muy poca promoción. Era un show religioso bastante tradicional. El reverendo, sentado en una silla sencilla, leía pasajes de la Biblia a la cámara y comentaba su interpretación y relevancia en la vida diaria contemporánea. Obtuvo una cantidad razonable de televidentes y continuó emitiéndose hasta principios de diciembre. Fue entonces cuando el estudio comenzó a recibir quejas extrañas de las espectadoras de Palabras de Luz con el reverendo Marley Sachs. Las llamadas provenían exclusivamente de mujeres, que mencionaban vagamente sensaciones incómodas en momentos específicos del programa. Describían náuseas, dolor de espalda, mareos y visión borrosa. Sin una razón clara, todas estaban convencidas de que sus síntomas eran causados por el programa. Luego de 3 semanas de reclamos, se determinó que esas sensaciones ocurrían aproximadamente cada 12 minutos durante la emisión. El pequeño equipo del estudio revisó todo el equipo de grabación, tanto de audio como de video, y no encontró ninguna falla. Cuando le informaron al reverendo sobre los incidentes, él simplemente se encogió de hombros y dijo enigmáticamente: "Algunos no pueden soportar la voz de Dios". Sin otra explicación, el director del canal decidió continuar transmitiendo el programa. Para febrero, la audiencia había caído drásticamente, y se decidió cancelarlo. El director creyó más prudente dedicar más tiempo a la noticia que mantenía ocupados a los otros 2 noticieros locales. La epidemia de abortos espontáneos. Desde noviembre, el número de mujeres embarazadas y saludables que perdían a sus bebés en la zona metropolitana de Atlanta había superado las 300. Los CDC no pudieron hallar ninguna causa identificable para esa aterradora situación. El reverendo tomó la cancelación del programa con una indiferencia absoluta. Al enterarse, no protestó ni dijo nada, solo asintió, casi como si lo hubiera anticipado. Se fue del estudio tras grabar el último episodio sin pronunciar palabra alguna, y desapareció del mapa. Nadie volvió a saber de él, ni su antigua congregación ni ningún miembro de la iglesia. El canal siguió adelante, reemplazando el espacio con un infomercial, y concentró su cobertura en la epidemia de abortos. 1 año y medio después, un pasante del canal encontró las cintas de Palabras de Luz e inició una revisión para buscar material de archivo para un especial sobre la influencia de la religión en la ciudad. El incidente de Atlanta, como se le comenzó a conocer en revistas médicas, había terminado 3 meses después de la cancelación del programa y ya estaba desapareciendo de la memoria pública. Mientras el pasante revisaba las cintas, hizo un descubrimiento perturbador por accidente. Al intentar detener una grabación en el minuto 10:45 segundos, presionó por error el botón de avance rápido. Mientras la cinta se aceleraba, trató de levantar el botón con un destornillador. Justo cuando lo logró, la reproducción se detuvo en el minuto 32:1 segundo. El pasante cayó de su silla al ver lo que aparecía congelado en pantalla. Una cabeza cercenada, en avanzado estado de descomposición, ocupando todo el encuadre. Al recuperarse, retrocedió unas cuantas imágenes, luego las avanzó de nuevo, y comprobó que no era una alucinación. Siguió revisando el resto de la grabación y pronto descubrió que cada 12 minutos exactos aparecía esa imagen durante un solo fotograma. Creyendo que se trataba de una broma contra el nuevo, le mostró el hallazgo a un técnico del estudio, listo para ser objeto de burlas. Pero el técnico estaba igual de desconcertado. Nadie había tocado esas cintas desde la cancelación del programa. Esa misma noche, cuando el canal cerró, el pasante convenció al técnico para revisar juntos todos los episodios de Palabras de Luz. Descubrieron que cada uno de ellos contenía la misma anomalía aterradora. Además, notaron que a medida que avanzaban los episodios, la imagen era cada vez más repulsiva. Los gusanos comenzaban a devorar la carne suelta, y fragmentos de piel y cabello se desprendían en mayor cantidad.
El técnico le explicó que lo que veían era técnicamente imposible, ya que el metraje no mostraba señales de haber sido alterado. Él mismo había estado presente en todas las grabaciones del programa y no recordaba ningún momento en que pudiera haberse insertado esa imagen. Presentaron todo al director del canal, quien, temiendo algún tipo de escándalo por haber emitido ese contenido, ordenó la destrucción inmediata de todas las cintas. Les dijo al pasante y al técnico que no le interesaba saber quién lo había hecho, solo que ahora lo único importante es cubrirnos el trasero. Les exigió mantener el silencio. El técnico siguió con su vida, recordando el asunto como una anécdota oscura, casi graciosa. Pero el pasante no pudo dejarlo pasar. Hizo copias de tantas cintas como pudo antes de que fueran borradas y comenzó a analizarlas por su cuenta, buscando pistas sobre quién podría haber hecho eso y por qué. Una semana después, intentó convencer nuevamente al técnico de ayudarlo, asegurando que había descubierto algo aún más perturbador que las imágenes. Al unir todos los fotogramas de la cabeza en orden cronológico, la boca parecía moverse, como si intentara formar palabras. El técnico, temiendo por su empleo, le dijo que destruyera las copias y no volviera a hablar del tema. Una semana después, la policía respondió a una llamada al 911 realizada por una anciana en un suburbio de Atlanta al anochecer. Dijo haber oído ruidos horribles provenientes de la casa vecina, donde vivía una pareja joven. Afirmó que la esposa estaba embarazada y que temía que algo terrible hubiera pasado. Los oficiales llegaron 20 minutos después, sin ver luces en las ventanas y con la puerta principal entreabierta. Entraron con cautela y avanzaron hacia la sala. Allí encontraron a una joven muerta, con el abdomen brutalmente abierto. La herida era irregular, y un rastro de sangre conducía hasta el sofá del otro extremo del salón. Allí estaba sentado su esposo, el pasante del canal, completamente desnudo, con el cadáver de su hijo no nacido a sus pies, muriendo. En su mano sostenía una lámina oxidada de metal con la que había destripado a su esposa embarazada. El televisor estaba encendido, reproduciendo en bucle 18 segundos de imágenes mudas de una cabeza en descomposición que parecía articular palabras incomprensibles. Hasta el día de hoy, en la comisaría aún recuerdan cómo el pasante repetía en voz baja, una y otra vez, mientras se lo llevaban. La luz de Dios los llama.